Bueno, buenos días. Mi nombre es Riccio Ágreda. Hoy dentro del propedéutico de matemática vamos a estar hablando acerca de lo que son las ecuaciones. Dentro del contenido de las ecuaciones vamos a estar hablando de lo que es una ecuación, lo que es una identidad, lo que es ecuación racional, ecuación irracional que también se conoce como radical, la ecuación exponencial, la ecuación logarítmica, las ecuaciones trigonométricas y vamos a hablar también sobre sistemas de ecuación. Para la bibliografía de este tema tenemos lo que es el problemario de Enrique Navarro, que es un problemario que hay de quinto año de bachillerato, que algunos de ustedes lo deben conocer, y el álgebra por Aurelio Bardol. Es un libro también donde se encuentra también el tema de las ecuaciones. Como objetivo, después que terminemos el tema, el estudiante define lo que es una ecuación, calcula una ecuación racional, determina una ecuación irracional. Las irracionales, recuerden que son las mismas radicales, evalúa una ecuación exponencial, logarítmica y trigonométrica y resuelve sistemas de ecuación. La importancia que tiene este tema, ubicándonos a través de las carreras, en el cálculo, las ecuaciones se utilizan mucho en el cálculo de lo que son fuerzas y momentos para el caso de ingenieros que van a estudiar, los que van a estudiar ingeniería civil, los que van a estudiar ingeniería industrial y petróleo. También se utilizan mucho para el cálculo de lo que son velocidades y aceleraciones en el caso de los ingenieros mecánicos. Y se utilizan también mucho lo que son los sistemas de ecuaciones para resolver y calcular intensidades de corrientes en un circuito eléctrico para el caso de los ingenieros electrónicos, eléctricos o los de sistemas. Comenzamos entonces definiendo lo que es una identidad. Una identidad. Una identidad. Una identidad es una igualdad, que se verifica para cualquier valor de X. Recuérdese que X es la incógnita. X es la incógnita. Y yo tengo 3X más 2X igual a 5X. Esto es una identidad. ¿Por qué decimos que es una identidad? Porque se verifica para cualquier valor de X. Si yo reemplazo a X por 1, esta igualdad se da. Si yo reemplazo a X por 2, esta igualdad se da para cualquier valor de X. Observen, si yo reemplazo a X por 1, donde está la X estoy colocando 1. Entonces digo 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, 5 por 1, 5, 3 más 2, 5, y esto es igual a 5. Fíjense que para el valor de 1, esto se verifica, la igualdad se verifica. Si reemplazo a X por 2, hacemos que vamos a reemplazar a X por 2. Donde está la X estoy colocando 2. ¿3 por 2? 2 por 2, 5 por 2, entonces 6 más 4, 10 es igual a 10. Para cualquier valor que ustedes coloquen de X, cualquier valor, esta igualdad se va a verificar o se va a dar. En el caso de una ecuación, es una igualdad
que se verifica para algunos valores de X o para determinados valores de X. Observen, si yo tengo X más 3 igual a 7, esta igualdad solamente se verifica para el caso cuando X vale 4, solamente 4 más 3, 7. Si yo coloco aquí otro valor, si coloco 1, no se verifica. Fíjense que 1 más 3 me va a dar 4 y no es igual a 7. No es como el caso de la identidad, que sí se verifica para cualquier valor de X, mientras que una ecuación no. Una ecuación se verifica solamente para determinados o algunos valores de X. ¿Por qué decimos que para algunos valores de X? Porque este tipo de ecuación la conocemos como una ecuación de primer grado, que ahorita vamos a hablar en detalle de ella. ¿Por qué? Porque verificamos que el exponente de X es 1, es la unidad. ¿Me explico? Entonces por eso decimos que es una ecuación de primer grado. En el caso de una ecuación de segundo grado, la ecuación se verificaría, ¿pero para qué? Para dos valores de X, que son las dos que nosotros conocemos como raíces, X1 y X2. Entonces fíjense que no necesariamente tiene que ser para un valor de X. En el caso de la ecuación de primer grado es para un valor de X. En el caso de la ecuación de segundo grado sería para dos valores de X. En el caso de una ecuación de tercer grado, que lo vimos la otra vez cuando hablamos de Ruffini, del método de Ruffini, vimos que habían tres raíces. En el caso de una ecuación de tercer grado, entonces serían tres raíces, o sea, tres valores de X. Por eso decimos que es una igualdad que se verifica para determinados valores de X, porque no necesariamente es uno, sino que pueden ser varios. ¿Me explico? Dependiendo del grado de la ecuación, si es de primer grado como en este caso, si es de segundo grado, o es de tercer grado, o de X grado. Ya definimos lo que es ecuación. Vamos a hablar de lo que es las ecuaciones racionales. Ecuación racional. La ecuación racional tiene que ver con los polinomios. En el caso de la ecuación de primer grado, es como aquel caso que está allá, X de primer grado, ecuación racional de primer grado. También le decimos la ecuación lineal, también se le dice lineal. Si tenemos el caso de X más 3 igual a 7, ya sabemos que es lineal o de primer grado porque se sobreentiende que X tiene como exponente aquí el número 1. Cuando tiene X elevado a la 1, el 1 no se coloca, ese exponente no se coloca, se sobreentiende que aquí hay un 1. Si yo despejo el valor de X, X sería igual a 7 que se queda allí en el mismo sitio, y el 3 pasaría hacia el otro lado, ¿qué? Pasaría restando, porque él está sumando, entonces pasaría a restar. Entonces me queda que X es igual a 4. El único valor para que se verifique esa ecuación es para X igual a 4. Solamente tiene un solo valor, o lo que llamamos una sola raíz en este caso. ¿Está claro? Ok. En el caso de una ecuación racional, pero que sea de segundo grado,
es x más 2 y la tenemos igualada a 0, nosotros podemos buscar los valores que satisfacen esta ecuación. ¿Con quién? Con la ecuación cuadrática. ¿Cómo dice la ecuación cuadrática? Ya hemos hablado de ella. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. En este caso, a vale 1. En este caso, a vale 1. B es igual a 3, que es este valor que está aquí. Y c es igual a 2. Sabemos que la estamos comparando con la ecuación que dice ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Fíjense que se sobreentiende que aquí hay un 1. ¿Me explico? 1, entonces a vale 1. B vale 3 y c vale 2 en este caso. Si hacemos el cálculo de las raíces, sabemos que x va a ser igual. ¿Cuánto vale b? ¿Vale? Entonces sería menos 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea que sería 3 elevado al cuadrado. Menos 4 por a vale 1, por c que vale 2, sobre 2 por 1, o sea 2 por a. X es igual a menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9. 4 por 1 por 2, que es 8. Sobre 2 por 1, que es 2. Esto es igual a menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 1 sobre 2. 9 menos 8 me está resultando 1. Esto es igual a menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 1, 1 sobre 2. Ya sabemos que de aquí vamos a sacar dos valores. Un x1, que es con este signo más, y un x2, que es con este signo menos. Entonces tenemos menos 3 más 1 sobre 2. Y x2, que es igual a menos 3 menos 1 sobre 2. Esto es igual a menos 3 más 1. Se restan y se coloca el signo del mayor porque tiene signo contrario. ¿Me da? 2 negativo sobre 2. Esto me da menos 2 entre 2. Me da menos 1. Menos 3 menos 1 tienen signos iguales. ¿Qué se hace con ellos? Se suma y se coloca el mismo signo. Entonces me da menos 4 sobre 2. Y esto me da menos 2. Estos dos valores que me están dando, x1 igual a menos 1 y x2 igual a menos 2, son los valores de las raíces. Y esos valores, ya sabemos que si los reemplazamos dentro de la ecuación, entonces debe igualarse a 0. Si donde está la x yo coloco menos 1, observen, menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 2. Estoy reemplazando por una de las raíces, x1 que vale menos 1. Donde está la x estoy colocando menos 1. Uso el paréntesis porque es un término negativo. Cuando el término es así negativo, utilizamos el paréntesis para hacer la denotación. La denotación es cómo se escribe. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Más 2. Fíjense, aquí tengo dos términos que tienen el mismo signo. ¿Qué se hace con ellos? Se suman y me da 3. Menos entre 3 igual a 0. 3 menos 3 es 0 igual a 0. Igualito, si yo lo hago con el menos 2, también se cumple. Porque esta ecuación es cuadrática. Tiene dos raíces. El ejercicio de hacerlo con x igual a menos 2 lo pueden hacer ustedes. O sea, donde está la x, colocan menos 2 y verifiquen de que eso da igual a 0. En el caso de
una ecuación cúbica, ya sabemos que tenemos que trabajar con el método de para calcular las raíces. Ese día, cuando hicimos el método de Ruffini, hablamos de x al cubo, ¿no? Más 6x al cuadrado, más 11x, más 6, si lo igualamos a 0. En este caso se aplica el método de Ruffini. Sabemos que el coeficiente de este x al cubo, ¿cuánto es? Se sobreentiende que hay un 1. Colocábamos los coeficientes, probábamos con las raíces, con las posibles raíces, que sabemos que son los divisores de este término que está aquí, que llamamos término independiente. Hablamos que los divisores eran menos 1, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Ese día hicimos la prueba con menos 1. Vimos que este lo bajamos aquí, multiplicamos este por este, me da menos 1. Operamos este con este, 6 menos 1, 5. 5 por menos 1, menos 5. Operamos este con este, 11 menos 5, 6. 6 menos 1, menos 6. Y al verificar que aquí daba 0, en el último término, entonces estábamos verificando de que esto es una raíz. Esta es la primera raíz. Hicimos la prueba con menos 2. Entonces bajamos 1. Este por este me da menos 2. Esto me da, operamos este con este y me da 3. 3 por menos 2, menos 6. Operamos este con este y me da 0. Al ir viendo que da 0 en el último, entonces estamos verificando de que estos son raíces. Buscamos la tercera raíz porque esta debe tener 3 raíces porque el polinomio es cúbico en este caso. O la ecuación es cúbica. Dígame. La operación en el método de Ruffini consiste en colocar los coeficientes en esta forma. Este arreglo se llama artificio de Ruffini y es para calcular las raíces. Calcular las raíces. En el caso de polinomios que sean cúbicos en adelante, porque en el caso de la cuadrática podemos usar la ecuación cuadrática. Fíjense que yo lo que hago es colocar los coeficientes aquí y voy bajando cada coeficiente. Multiplico este por este. Y lo coloco aquí. Después opero estos dos términos. Los opero quiero decir que los sumo, los resto dependiendo de sus signos. Si tienen signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Si tienen signos contrarios se restan y se coloca el signo del mayor. Esto lo hablamos en la clase pasada cuando hablamos del método de Ruffini. Ok. Entonces yo bajo este 1, multiplico, puse la X aquí para hacer ver que estoy multiplicando por 1 por menos 1 me da menos 1. Opero estos dos, tienen signos contrarios. 6 menos 1, 5. 5 por menos 1 me da menos 5. Opero estos dos, 11 menos 5, 6. 6 por menos 1, menos 6. Opero estos dos, 6 menos 6 me da 0. Cuando él da 0 aquí al último, en lo que estoy verificando que este número con el que yo probé es una raíz. Y esa es la operación que usted va realizando con todos los demás términos. Ese día probamos con menos 3, ¿no? Sí. Bajamos el 1. Entonces 1 por menos 3, menos 3. Opero estos dos, 3 menos 3, 0. Estas 3 son las 3 raíces de este polinomio. O sea, x1 es igual a menos 1, x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a menos 3. Ustedes reemplazan dentro del polinomio con alguno de estos valores y el polinomio se les va a hacer 0. Igualito como lo hicimos en el caso del polinomio cuadrado. Que al reemplazar la raíz dentro del polinomio, el polinomio se hace igual a 0. A las raíces también se le dice 0. Se le dicen raíces del polinomio, también se le dice ceros del polinomio. En el caso del cuadrático lo podemos hacer con esta ecuación, con la ecuación cuadrática. Pero en el caso del polinomio cúbico a la 4, a la 5 hay que trabajar con el método de Ruffini.
La ecuación exponencial, el caso de la ecuación exponencial, o la irracional, que es la que llamamos los radicales. Ecuación irracional. También le decimos ecuación radical. La ecuación irracional puede darse el caso de que sea raíz cuadrada de x igual a 4. ¿Qué es una ecuación irracional o radical? Aquella que tiene radicales o que tiene raíces. ¿Me explico? Eso es lo que se llama una ecuación irracional o ecuación radical. ¿Cómo hacemos para saber el valor de x aquí? ¿Qué tenemos que hacer para eliminar esa raíz? Elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado de este lado. Y igualito tenemos que hacerlo del otro lado. Entonces, la raíz y la potencia esta, el exponente este, se cancelan porque la potenciación y la radicación son funciones que son inversas. Entonces me queda el valor de x es igual a 4 al cuadrado es 16. El valor que satisface esa ecuación, y ustedes saben muy bien, si lo pueden buscar en la calculadora, la raíz cuadrada de 16 es 4. Ese es el caso de ecuaciones radicales o el caso de ecuaciones irracionales. La ecuación exponencial. Ecuación exponencial. Podemos tener la ecuación exponencial, es la que involucra el número de Nefer. Ya sabemos que la otra vez hablamos de él, es el número de Nefer. Y su exponente, en su exponente aparece incógnita. O sea, aquí aparece e a la x igual a 2. La función que es inversa para el caso de una función de este tipo, de una ecuación de este tipo, que es una ecuación exponencial, es el logaritmo neperiano. Igualito como el radical, su función inversa es la potenciación. Entonces, en el caso de la función exponencial, su inversa es el logaritmo neperiano. ¿Qué es lo que hago yo? Yo aplico logaritmo neperiano de este lado y aplico logaritmo neperiano del otro lado. Recuérdese que lo que le hago a este lado de la igualdad tengo que hacérselo al otro lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque si no altero la expresión. Entonces, si aplico logaritmo neperiano de este lado a e a la x, tengo que aplicar logaritmo neperiano del otro lado. El logaritmo neperiano y el exponencial son funciones que son inversas, igualito como ellas dos se cancelan. ¿Y qué me está quedando? El valor de x es igual al logaritmo neperiano de 2. Si ustedes buscan en la calculadora el logaritmo neperiano de 2, le da 0,69. Ese es el valor de x que satisface esa ecuación. En el caso de una función, una ecuación logarítmica, en el caso de una ecuación logarítmica, tenemos logaritmo neperiano de x. En este caso podemos poner que es igual a 0,69. Igualmente, ¿quién me puede cancelar a mí el logaritmo neperiano? La función el exponencial. Yo aplico exponencial de este lado, tengo que aplicar exponencial del otro lado. Entonces, si aplico exponencial de este lado, digo exponencial del logaritmo neperiano de x es igual a e elevado a la 0,69. Apliqué exponencial de este lado y apliqué exponencial del otro lado. El exponencial y el logaritmo neperiano son funciones que son inversas. Ellas dos se cancelan y me está quedando el valor de x.
es igual a E elevado a la 0,69. Cuando yo uso la calculadora y elevo E a la 0,69, ese valor me da 2. El valor que satisface esa ecuación es el valor de X igual 2. Entonces fíjense que cada vez, en cada uno de estos casos, lo que estamos consiguiendo es el valor de X. El valor de X. Para el caso de funciones que son racionales, irracionales, como el radical, la función exponencial y la función logaritmo. En el caso de una trigonométrica, en el caso de una ecuación trigonométrica, Profe, yo me perdí. ya ahorita lo vamos a ubicar. Ecuación trigonométrica. Ya lo vamos a ubicar. Lo que estamos es viendo cada uno de los tipos de ecuación. Eso es lo que estamos viendo. Pero en la logarítmica. Y viendo cómo se resuelve. En la logarítmica se puede perder. Fíjense, esto que está aquí es una ecuación logarítmica. Logaritmo neperiano de X es igual a 0,69. ¿Cómo hago yo para despejar el valor de X? La única forma de despejar el valor de X es aplicando exponencial. Aplico exponencial de este lado y aplico exponencial de este otro lado. En el exponencial E es la base. E es una base. Acuérdense que toda potencia tiene una base y un exponente. Entonces, si yo aplico exponencial aquí, E va a quedar como una base. La base es, entonces, E queda elevado a este término que está aquí, al logaritmo neperiano de X. Igualito de este lado, si yo lo uso como base a E queda elevado a la 0,69. Entonces, el exponencial y el logaritmo, igualito como son el radical y X, la potencia, perdón, ellas dos se cancelan porque son funciones que son inversas. Entonces yo puedo cancelar a E con el logaritmo neperiano y me queda el valor de X. X es igual a E elevado a la 0,69. Si yo en la calculadora elevo E a la 0,69 me resulta igual a 2. Entonces ese es el valor de X que satisface esto. Si usted busca el logaritmo neperiano de 2, entonces eso le da 0,69 en la calculadora. Fíjense, cuando hablamos de la ecuación trigonométrica, estamos hablando de ecuaciones como la que vimos, de la que hablamos la otra vez cuando estábamos buscando el ángulo en la función trigonométrica. Si yo tengo tangente de X es igual a 1, ¿qué es lo que hago yo para eliminar esta tangente de aquí? La otra vez lo hablamos. Aplico la tangente a la menos 1. O sea, aplico tangente a la menos 1 de un lado y hacia el otro lado. ¿Por qué aplico tangente a la menos 1? Porque es la función inversa de la tangente. Si yo aplico tangente a la menos 1 de este lado, a la tangente de X, tengo que aplicar tangente a la menos 1 del otro lado, al número 1. La tangente a la menos 1 y la tangente son funciones que son inversas. Ellas dos se cancelan. Entonces me queda el valor de X, que es lo que yo estoy buscando en la ecuación. Recuérdense que en la ecuación siempre lo que estamos buscando es el valor de X. X es igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? De 1. Si lo busco en la calculadora, ¿qué me da? Me da que X vale 45, y en este caso son grados sexagesimales. Si ustedes buscan tangente de 45 en la calculadora, eso les va a dar 1. El único valor que satisface a esa ecuación es el ángulo de 45 grados en este caso.
Vamos a colocar ahorita, para cerrar, un taller referido a lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a poner unas 4 ecuaciones. Entonces, como taller para la casa, van a resolver estas 4 ecuaciones con el método que hemos visto. Recuérdense que lo que van a buscar es el valor de X. Profe, ¿y el taller que mandó se lo va? Ese me lo van a entregar ahorita, el que mandamos a hacer la vez pasada, se lo tienen que entregar ahorita. Perdón. El cuaderno va a dejar. Pero no importa, me lo pueden entregar en el cuaderno, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy, referida a las ecuaciones. Manuel.